Buenos días, jóvenes, voy a estar trabajando el tema de tasa de variación instantánea. Quiero explicar así brevemente esta gráfica. Tenemos nuestros ejes X y Y, tenemos el punto A f de A y el punto B f de B. Observemos que a través de esos dos puntos pasa una recta secante. Muy bien. Pero ¿qué pasa si aproximamos mucho el punto B hacia el punto A? Esa recta secante se va a transformar en una recta tangente. A la distancia que hay entre A y B le vamos a llamar h. Entonces, esa distancia va a tender a ser cero. O sea que también podemos verlo de esta forma. B se aproxima mucho hacia A. Muy bien, entonces ahora hablemos propiamente de las variaciones. Veamos la variación en el eje vertical, que es delta y, que se puede expresar como f de b menos f de a. Y hablemos de la variación en el eje horizontal, delta x, que se puede expresar como b menos a. Veámoslo en la gráfica detenidamente. F de B es esta altura que está acá, F de A es esta altura. Si yo resto estas dos alturas me va a quedar esta distancia, este cateto. Veámoslo en el eje horizontal. Esta distancia que hay desde acá hasta este punto es B, es la distancia total. ¿Qué pasa si a esa distancia total le resto esta distancia pequeña que es A? Me queda nada más este cateto. A ese cateto le vamos a llamar delta x o la variación en x. Quiero hacer también la observación de que a esa distancia le vamos a llamar h. Vamos entonces a la fórmula. Esta fórmula toma en cuenta la variación en el eje vertical y la variación en el eje horizontal. Ahora vamos a aplicar un límite. El límite cuando b tiende a ser a, o sea, cuando b se aproxima mucho hacia a. Veámoslo en la gráfica. ¿Qué pasa si b se aproxima mucho hacia a? Esa recta secante ya no va a tener dos puntos, sino que nada más va a tener un punto cuando A y B sean casi el mismo punto. Entonces esa recta secante se va a transformar ahora en una recta tangente. Ahora vamos a analizar la misma fórmula, pero en términos de h. La distancia que hay entre A y B ya había mencionado que es h. Entonces esa distancia va a tender a ser cero. Acá está el límite cuando h tiende a cero. Vamos a poner en vez de b, vamos a poner a más h, ¿verdad? Porque esta distancia total que hay de aquí para acá es la distancia a más la distancia h. Entonces ya no se pone f de b, sino que se pone f de a más h. Le voy a restar f de a, esta se queda igual. Y b menos a, ya habíamos dicho que esa distancia es h. Entonces se aplica el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido h. Esta fórmula también se puede escribir de una manera más general. En vez de poner a, vamos a poner x. ¿Por qué x? Porque si examinamos la gráfica, podemos ver que a es un valor que está en el eje x. Entonces, en vez de la a, ponemos x. ¿Cómo quedaría entonces el límite? Quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Esta fórmula es la pendiente de la función en un punto específico. O sea, si nos dicen x igual a 3 o x igual a 2, x igual a 0.5 o menos 0.2, en cualquier punto. Esa es la tasa de variación de la función en ese punto específico. Vamos al ejemplo entonces y dice determine la tasa de variación instantánea de la función f de x igual a menos 5x más 7 en x igual a menos 2.5 o a igual a menos 2.5. Ya saben ustedes que a y x son la misma cosa. Vamos entonces a encontrar la tasa de variación instantánea. Aquí tenemos la fórmula. Tenemos indicado aquí ya con los valores qué es lo que vamos a sustituir y tomamos la función menos 5 por x más 7 y aplicamos la primera sustitución, ¿verdad? Que es a más h. Tenemos menos de la fórmula y también sustituimos acá, pero en f de a dividido h. Aplicamos una simplificación acá, menos 5 por menos 2.5 me da 12.5, menos 5 por h me da menos 5h y este 7 lo copio.
Acá tenemos el menos de la fórmula, aplicamos acá la multiplicación, menos 5 por menos 2.5, tenemos 12.5, el 7 lo copio y también la h. Vamos a seguir simplificando esto. Esto lo vamos a sacar del paréntesis. También aplicamos el signo por acá, ese signo lo vamos a aplicar, le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces sale menos 2, menos 12.5 y menos 7 dividido h. Simplifiquemos entonces, este 12.5 con este menos 12.5 se cancelan, este 7 con el menos 7 se cancelan y lo único que va a quedar es el menos 5h dividido h. Cancelamos también el h del numerador con el h del denominador y me queda nada más el límite cuando h tiende a 0 de menos 5. Entonces, como tenemos una función constante que es menos 5, si le aplicamos el límite, pues va a quedar igual. Entonces, ¿cuál sería la tasa de variación de la función en el punto 2.5 negativo? Sería menos 5, o sea que es una función que está decreciendo en ese punto.